Por primera vez, los romanos desafían la ley de la gravedad con una inmensa cúpula abierta al exterior. El edificio entrañaba dos peligros potenciales: que la cúpula no aguantara y que todo el edificio cediera bajo su peso. Con un peso de varios miles de toneladas, otro riesgo era que el edificio se hundiera en la plaza. Es algo extraordinario. ¿Cómo lograron resolver el problema de los cimientos con un subsuelo tan inestable? Los mayores arqueólogos se turnarán a lo largo de los siglos para desentrañar los misterios de estos muros que sostienen el edificio sin ningún contrafuerte exterior. Se puede hablar de una auténtica red de arcos. Es como una estructura alveolar con huequecitos que aligeran el edificio. Si no fuera perfectamente homogéneo, se vendría todo abajo. Trabajaban con precisión milimétrica. Las 16 columnas provienen de Egipto, pero una no está hecha del mismo granito. ¿Cuál es la razón? ¿Es intencional? Y es que este templo está plagado de pistas falsas. Descubrimientos, nuevas revelaciones, una zambullida en los misterios del ingenio romano y su mayor emblema. El Panteón de Roma, una megaestructura antigua. A día de hoy, el Panteón es el monumento mejor conservado de toda la antigua Roma. El edificio está tan bien construido que 2000 años más tarde permanece en gran medida intacto. Es la obra maestra más popular de Italia, con 9 millones de visitantes al año. Si hubiera que actualizar la lista de las 7 maravillas del mundo, habría que incluir el Panteón. El Panteón es una mole en pleno corazón de la capital de Italia. Un edificio con unas proporciones nunca vistas. Para empezar, sus gigantescas columnas que miden 14 metros de altura. Su descomunal entrada basta para impresionar al visitante. Al igual que las dos puertas por las que se accede, nadie se imagina lo que encontrará en su interior. Cada vez que se abren las puertas del Panteón, se abren unas puertas que llevan 2000 años en pie. Solo eso ya es impresionante. Nada más atravesar el umbral, una sensación de vértigo invade inmediatamente al visitante. Es la magia del Panteón. El techo es una cúpula situada a 43 metros del suelo. Es la altura de un edificio de 15 plantas. Ningún pilar de contención obstaculiza la vista de 360 grados. El inmenso domo parece suspendido en el aire como por arte de magia. Es la primera cúpula de esas dimensiones que se ha hecho nunca. Pero, ¿cómo desplegaron los ingenieros romanos los recursos necesarios para erigir este monumento? Nos tendríamos que remontar hasta el año 25 antes de nuestra era. El Imperio Romano se extiende desde España hasta Asia, pasando por África y Galia. Bajo el reinado del emperador Augusto, el general Agripa, nombrado edil de Roma, transforma la capital a base de grandes obras. Una vasta llanura pantanosa se convierte en el campo de Marte, lugar simbólico de las dinastías imperiales. Aparecen los primeros baños públicos de la ciudad y se decide construir un panteón con una innovación relevante para el pueblo. Es un edificio ideado para que se pueda entrar en él. Eso es lo novedoso. Lo habitual era que no se pudiera entrar en los templos. Los templos donde se celebran los rituales son sagrados. El pueblo no tiene acceso a ellos. Sin embargo, en el caso del Panteón, los romanos no tendrán que detenerse en el pronaos, la entrada rodeada de columnas. Podrán celebrar a los dioses en pleno corazón del recinto. Y para esta gran primicia, el objetivo es erigir un templo fuera de serie. Ello implica unas obras dantescas, empezando por los cimientos del futuro Panteón. Y es allí donde surgen los primeros problemas. ¿Cómo construir un monumento gigantesco en un terreno completamente inestable? En contacto con el agua, el suelo, en parte compuesto de arcilla, se hincha y se deforma. Y cuando se seca tiende a comprimirse, así que para construir en él hacen falta unos cimientos sumamente profundos y sólidos. Los romanos tendrán que excavar el terreno para definir una zanja siguiendo el contorno exacto del templo. Medirá 7 metros de profundidad por 4,5 metros de ancho. Se tuvo que excavar a mano, con palas. No había otra, o sea que fue un trabajo monstruoso. Se extraen toneladas de tierra para esta zanja descomunal. A continuación, se recubren sus paredes. La revistieron con tablas de madera para luego verter en su interior el hormigón, el opus caementicium, o sea, el hormigón romano. El hormigón es uno de los secretos de la construcción del Panteón.
una de las claves para erigir este monumento fuera de serie. Está compuesto de una mezcla de piedra, grava y arena y un mortero excepcional, principalmente elaborado con una roca volcánica, la puzolana. Las partículas de puzolana tienen una propiedad característica y es que son muy finas y cementantes, tienen un efecto endurecedor. Por eso las construcciones de hormigón que se conservan de la era romana son casi más duras que cuando se construyeron. Este hormigón tan excepcional estará presente en todos los estratos del templo. Gracias a él, todo será posible para los constructores romanos. Claro que hay que saber cómo darle un uso óptimo. Es un hormigón que no se puede verter todo de una sentada. Se tiene que ir aplicando por capas sucesivas, por pequeñas capas, y esperar cada vez a que se seque para que se eliminen las burbujas de aire que puedan quedar en el agua y el material se estabilice. Y así rellenaron las zanjas. Es un trabajo colosal, pero imprescindible para sustentar el peso del templo. Los cimientos tardan varios meses en estar listos, al igual que otro impresionante encargo, las columnas de la entrada. Si cada una pesa unas 70 toneladas, las 16 pesan 1.120 toneladas. Es un peso equivalente al de 4 Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Cada fuste tendrá un peso récord, ya que estas columnas no se montarán a la manera clásica en tambor. Para deslumbrar a sus súbditos, el emperador Augusto exige que sean de una sola pieza. Es un templo que pretende impresionar por su gigantismo y por la solidez de su construcción, el dominio de los materiales. La creación de estas columnas supone un desafío colosal, una apuesta de lo más arriesgada, ya que se realizarán a más de 2.000 kilómetros de la capital, en Egipto. Allí es donde se encuentra uno de los mejores granitos del mundo, en las canteras de Asuán y del Monte Claudiano. Dos canteras fabulosas para los constructores de pirámides, obeliscos y estatuas. Desde la antigüedad, Asuán proporciona las piezas más bellas del mundo. Los romanos no se andan con remilgos y deciden desgajar de las canteras egipcias las 16 columnas que conformarán el pronaos o entrada del templo. Pero para ello habrá que esperar varios años de obras. Se tardaron meses en obtener las columnas, quizá 3 meses por cada una en el mejor de los casos. Y eso por no hablar del transporte, en total un par de años. Con el método tradicional, se tardan varios días en extraer un bloque de 500 kilos. Excavaban pequeñas zanjas rodeando los bloques y los partían para desprenderlos de la masa. Para excavar las zanjas usaban escodas, una especie de picos con el mango más largo. No hace falta excavar una zanja especialmente profunda. Con una de 20 centímetros puedes introducir una herramienta o las manos, los brazos y con eso ya basta. Se practican unas hendiduras debajo del bloque para insertar unas cuñas de hierro. Al golpear la masa el bloque se desgaja y puede retirarse. Este procedimiento permite extraer bloques rectangulares de la cantera. Otra cosa muy distinta es el reto de extraer una columna entera, de longitud equivalente a la de 3 coches en fila. Hay que extraer el bloque. Y extraer un bloque de 15 metros de largo es mucho más difícil que extraer un bloque de 2 metros. La masa extraída de la cantera se tiene que desprender entera con el mismo movimiento exacto, porque de lo contrario se puede agrietar o romper. Una simple grieta en una columna puede echar a perder meses enteros de trabajo. En la cantera de Asuán, el ejemplo más célebre es este increíble obelisco, de más de 40 metros de largo y un peso estimado de 1.200 toneladas. Lo más seguro es que lo abandonaran en la cantera por un defecto en la roca. Habría sido mucho más sencillo hacer el fuste a base de ensamblar varios segmentos. Pero los romanos buscan la perfección en estos gigantescos monolitos. No se tiene que ver ningún empalme. Así, una vez se desprendía el bloque de 15 metros del suelo, varias decenas de hombres lo extraían izándolo con cuerdas. Después retiraban toda la roca superflua. Desbastaban el bloque de manera sumaria. Así no tenían que transportar materiales que luego no les servirían de nada. Pero incluso aligerado, ¿cómo se transporta un bloque de 70 toneladas con los medios de la época? No hay forma de levantarlo, hay que devanarse un poco los sesos. Los canteros las hacen rodar hasta el Nilo encima de unos troncos, extremando las precauciones para que no se fisuren.
Los bloques y las columnas del futuro Panteón continúan pues su periplo por vía marítima y terrestre hasta el puerto de Coptos, antes de remontar el Nilo y el mar Mediterráneo. Sabemos de esos barcos porque había naufragios y algunos de esos bloques han aparecido en el fondo del mar Mediterráneo. El equivalente a los buques portacontenedores de hoy. Unos barcos de fondo plano permiten descargar en tierra los bloques y columnas directamente, sin demasiadas maniobras. Y será en Roma donde se trabajarán los materiales. Una vez talladas finamente, las columnas estarán listas para instalarse. Pero, ¿cómo hacen unos hombres para alzar un bloque de varios metros de altura? Algunos pesan hasta 1 tonelada. La técnica más eficaz consiste en practicar un surco de 3 centímetros de ancho en el centro de gravedad del bloque. En su interior se insertan 2 piezas de hierro oblicuas. Una última pieza se desliza en el medio. Con un aro se reagrupan los 3 componentes y por fin se ensamblan con una última pieza metálica. Una vez insertada la clavija central, el bloque ya no se mueve. No hay margen de movimiento en las piezas o es de apenas 1 milímetro. Un sencillo gancho permite izar el bloque. Es una técnica arriesgada si la roca no es tan dura como el granito. Es una técnica que solo funciona con una caliza de calidad. Con una caliza más endeble, te expones a que se desmigaje. Una vez afianzados, ya es posible levantar los bloques. Claro que aún está por ver cómo apilarlos. Los sistemas de izado de hace 2000 años permiten hacer milagros en estos casos. Como este, con un mástil que puede alcanzar los 10 metros de alto. Está plantado en el suelo. 4 postes sostienen la pieza central de la grúa. Los hombres tiran de unos cordajes para inclinar la grúa en el ángulo deseado. Un 5.º poste se encarga de levantar el bloque de piedra. De él sale una cuerda que se inserta en una polea en la base del mástil y en otra polea en la cima. La cuerda vuelve a descender para engancharse al asidero del bloque de piedra. Al transitar por las sucesivas poleas, el sistema permite multiplicar la fuerza humana. La invención de la polea permite levantar casi cualquier peso. Basta con ir añadiendo más poleas para que la fuerza se multiplique de manera proporcional. Estos sistemas de levantamiento son una revolución para los constructores de la época. Gracias a ellos, un solo hombre puede alzar un bloque de 200 kilos a más de 4 metros de altura. Pero cuando llegan a Roma las 16 columnas de 14 metros, la misión se vuelve mucho más complicada, suscitando numerosos interrogantes. En el 1500 y pico, para levantar el obelisco de la plaza de San Pedro en Roma, fueron necesarios 900 hombres. Pero, ¿y 15 siglos antes de este obelisco? ¿Cómo lograron los romanos levantar 16 columnas una al lado de otra con el peligro omnipresente de desatar un efecto dominó? Las columnas están tan cerca unas de otras que basta con que caiga una sola para derribarlas todas. Se necesita un margen de maniobra porque hay que izarlas, sostenerlas, hacen falta cuerdas para tirar, es muy complicado. Si por lo menos el intervalo entre las columnas hubiera sido de 2 metros, todo habría sido más sencillo, pero en realidad están sumamente apiñadas y son 16, lo que representa un total de 1100 toneladas. Incluso a día de hoy haría falta una grúa de armas tomar. Levantar un bloque así no es fácil. Así que no deja de ser todo muy enigmático. Es uno de los grandes misterios del Panteón de Roma. Montan las 16 columnas una al lado de otra, a fuerza de brazo, con simples cordajes y sin que ninguna desequilibre las 4 o 5 que tiene detrás. El riesgo es particularmente alto. Desde un primer momento, los romanos se llevan una pésima sorpresa. La instalación de los bloques no se desarrolla según lo previsto. Como el suelo era inestable, se formaron unas fisuras nada más arrancar la construcción. Hubo que agregar un segundo círculo concéntrico a los cimientos. Así que cavaron una segunda zanja alrededor de los cimientos originales. Conectaron los 2 cimientos con mampostería de ladrillo para que estuviera todo bien unido. El espesor del nuevo círculo es de 3 metros, lo que representa un total de 10 metros de ancho. Con una profundidad de 4,5 metros, los cimientos que conforman la base del templo son inmensos. Nadie diría que debajo de los adoquines de la Piazza de la Rotonda hay el equivalente en mampostería de 2 submarinos de 100 metros cada uno.
Los constructores del Panteón no están al tanto de los límites de resistencia de los materiales y pecan por exceso. El miedo a que las cosas se desmoronen les hace más bien excederse. Y funciona. Mientras elevan las columnas para conformar el pronaos, o sea, la entrada al templo, por detrás apilan los bloques para conformar la rotonda, que será la pieza central del Panteón de Roma. Esta gigantesca sala tiene que representar todo el potencial del ingenio romano con un objetivo ideal: insertar, una vez acabado el edificio, una esfera de 43 metros de diámetro. El interior es imponente, descomunal, verdaderamente colosal. Es la primera vez en la antigüedad que alguien se plantea un desafío técnico semejante, y nadie sabe si el proyecto será realizable con tantos problemas como plantea. Hay un riesgo considerable de que todo se venga abajo. Están llevando al límite el umbral de tolerancia a la fuerza de gravedad. Estamos hablando de unas dimensiones extremas. Se trata de burlar las leyes de la naturaleza. La cúpula que rematará la rotonda ha de ser la más grande jamás realizada por el ser humano. Y esta vez no habrá clave de bóveda en la cima. Los rayos de sol tienen que entrar por una abertura de 9 metros. La meta es maravillar al visitante y someterlo a las fuerzas celestes que penetran por el óculo. Por ello, los arquitectos romanos conciben un muro circular extremadamente complejo que encierra un formidable entramado de arcos de descarga. El edificio es una mole considerable con muros de más de 7 metros de grosor. Es una mole extraordinaria. Es un hábito de los romanos, el construir de más por miedo a que todo se venga abajo. Es uno de los factores que explican el increíble estado de conservación de ciertos monumentos. Tenían conocimientos empíricos basados en la experiencia. Lo que no se les daba tan bien eran los cálculos. A lo mejor habría bastado con 6 metros, pero con 7 era seguro que el edificio aguantaría, así que optaron por ello. Pero no todo está lleno en este espacio. Las paredes de la rotonda son un inmenso encofrado. Es un muro muy grueso. Mejor dicho, es un muro doble, con muchísimo espacio vacío entre cada capa. Tenemos un volumen, un hueco, de 46.000 metros cúbicos, pero con solo 23.000 metros cúbicos construidos. La decisión de ahuecar los muros de la rotonda será determinante. Una mole de 7 metros de grosor, sumada al peso de la futura cúpula, podría provocar el desmoronamiento de los cimientos del Panteón. Y de ahí la complejidad de los muros del monumento. Hay que hallar un equilibrio sutil, aligerarlos lo suficiente para que no se hundan en el subsuelo. Al mismo tiempo, los cimientos tenían que ser lo suficientemente potentes como para aguantar el peso y la presión ejercida por la bóveda. Así que aligeraron la estructura, creando unos corredores concéntricos en el interior que darían la vuelta a la rotonda. Y aquí estriba uno de los mayores secretos de construcción de la Roma antigua: los arcos de descarga. Unas estructuras que permiten sostener un peso descomunal distribuyendo los esfuerzos de tracción. Este cilindro se compone de una serie de arcos que se extienden en 3 niveles. Se puede hablar de una auténtica red de arcos. Es como una estructura alveolar, acribillada de huequecitos que van a aligerar la estructura y también van a permitir repartir la tensión. Pero los arcos requieren un apoyo especialmente sólido. Por eso, deciden construir unos inmensos pilares que soporten el peso de los arcos. Ascienden a 8 y dan la vuelta a la rotonda. Los arcos de descarga se apoyaban allí, o sea que desviaban la presión hacia esos puntos. Así que en vez de tener una cúpula apoyada en todo el muro de forma homogénea, la presión, el peso, se redirige hacia esos 8 pilares, que son los más resistentes. Estamos ante una arquitectura mecánica que en esencia va repartiendo las cargas sucesivamente hasta llegar al suelo para evitar la presión. Evidentemente, la idea es impedir a toda costa que se produzca un accidente. Los romanos ya conocen este procedimiento para repartir la presión desde el siglo I antes de nuestra era, pero nunca habían aplicado esta técnica a una masa tan importante.
El grado de sofisticación con el que utilizaron la técnica es completamente inédito. Los pilares tienen el grosor de los muros. También son muy altos. Miden más de 6 metros para alcanzar las ramas de los arcos. Aquí también las grúas romanas suponen una baza inestimable a la hora de desplazar bloques de varias toneladas, como el travertino, una piedra natural, al igual que el mármol o el granito. Es una piedra de altísima calidad y que se emplea masivamente en los monumentos de Roma. Es el mismo material que utilizaron para el impresionante Coliseo, pero un poco más lejos. Con una masa tan importante, los romanos temen que se hunda en el suelo, a pesar de sus excepcionales cimientos. Consiguieron que en los cimientos hubiese zonas más compactas, más resistentes, en las que colocar los 8 pilares. Estos pilares y los arcos que los rematan permiten aligerar drásticamente el excepcional muro de 6 metros de ancho, que da la vuelta a la rotonda. Pero el miedo a que se derrumben los cimientos obliga a los ingenieros romanos a encontrar soluciones para adelgazar aún más la estructura. Los constructores practican unas cavidades que les permiten retirar masa. En el interior tallaron unas exedras, unos nichos que ahora son capillas. De esta forma, en las partes donde hay estos huecos, el grosor del muro no supera los 2 metros, 2 metros 30. Y esto aligera considerablemente la estructura del tambor. El primer nivel del Panteón de Roma es optimizado a base de añadir arcos de descarga y aligerar el peso. Para el segundo y el tercer nivel, los romanos sacan partido de las propiedades de las piedras. Tenían la suerte de contar al mismo tiempo con materiales pesados como el travertino para la parte inferior, pero también muy ligeros como la piedra pómez. Uno de los grandes logros de los constructores del Panteón de Roma es su excepcional conocimiento de las rocas, la toba, la piedra pómez, así como una piedra sin la que el edificio jamás habría existido, la puzolana. Las cenizas puzolánicas endurecen el cemento. Y esa puzolana es la que se usará masivamente para construir el domo del Panteón, ya que el resultado tiene que ser deslumbrante. El diámetro de la rotonda es de 43 metros. Esto quiere decir que, en teoría, la estructura del Panteón puede contener una esfera perfecta. El domo conforma una esfera y al entrar en el edificio se percibe esa dimensión esférica. La perfección de un globo, de un planeta. Es lo que buscaban a toda costa los romanos con esta sala gigantesca. Sentirse minúsculos frente a la inmensidad celestial. Y para lograrlo, el domo no puede descansar sobre ningún pilar visible en el corazón de la rotonda. Ningún elemento debe interferir en la vista panorámica. El objetivo es desorientar al visitante. La magia tiene que obrar en todo aquel que contemple la cúpula. El edificio roza lo divino. Era demasiado perfecto para ser humano. No hay indicio alguno, ni en el interior ni en el exterior. Los ingenieros romanos desean que no haya contrafuertes a la vista, a la manera de las catedrales góticas. El espectáculo tiene que coger desprevenido al pueblo, que va a entrar por primera vez en la rotonda. El exterior del edificio ha de ser lo más neutro posible. El muro, el tambor, está desnudo. No hay nada que haga de contrafuerte, es decir, nada que cargue con la bóveda. Hay otro factor importante que refuerza el efecto sorpresa. En la antigüedad, el monumento era aún más alto que hoy. En la era romana, la plaza del Panteón era 4 metros más baja que en la actualidad. De este modo, cuando la gente se acercaba al Panteón, no veía en absoluto la cúpula. Los que no conocían el monumento se pensaban que se estaban acercando a un templo clásico, de forma rectangular, con su fachada, sus columnas y su frontón. En su día, el Panteón domina la plaza. El frontón parece más majestuoso si cabe. La rotonda, que sobresale a cada lado, es menos visible, en medio de los demás edificios.
Lo que vemos hoy es solo una parte del aspecto que tendría el Panteón en la antigüedad. Estaba insertado en mitad del campo de Marte, que era uno de los barrios más monumentales de la Roma antigua, si no el más monumental. Los edificios de alrededor atenúan el carácter imponente de la rotonda trasera, y con una plaza 4 metros más baja, la mirada se dirige naturalmente hacia el frontón. Estos dos factores aumentan el efecto sorpresa del singular espacio cuando el visitante atraviesa por fin sus puertas. Pero para subyugar a los visitantes hay que lograr izar ese domo que tantos quebraderos de cabeza les da a los romanos. Lo cierto es que es la parte más misteriosa y la más difícil de reconstruir. Te planteas cómo han podido construir un edificio de estas dimensiones en esa época y de hormigón, y más cuando el hormigón no era armado, era hormigón sin armar. Es un reto inmenso. ¿Cómo verter el hormigón suspendido en el vacío a 43 metros del suelo y tomándose el tiempo para hacerlo secar? Cuando haces un domo, la parte central se puede venir abajo, y más en un domo gigante de 43 metros de diámetro. Había que encontrar un truco para que el centro no se viniera abajo. La solución más realista en apariencia es montar una armazón efímera de madera, con unos troncos inmensos. Una estructura que servirá de molde para colar el hormigón. Ahora bien, ¿es realizable un armazón de tales dimensiones? Evidentemente es muy complejo armar una bóveda de madera de 43 metros de diámetro suspendida en el vacío. Hay que contar con una ingeniería de madera sumamente sofisticada. Sin embargo, es la única opción posible y el motivo por el que existe un falso arco en el tercer nivel del Panteón, una especie de escalón circular que bordea toda la rotonda. Pero, ¿será lo bastante gruesa y resistente para soportar un armazón de varias decenas de toneladas? Ahora la dificultad es conseguir que aguante no ya el domo, sino la armazón. Construyeron unas cimbras de 43 metros de largo. 43 metros. Es más de lo que mide la torre de la Basílica de Saint-Michel. En Italia existen ciertas especies de árboles que pueden alcanzar esas dimensiones, por ejemplo, los robles presentes en la región. Los romanos destruyeron muchísimos bosques para armar el andamiaje, pero muchísimos, una cantidad enorme. Algunos especímenes de 700 u 800 años pueden alcanzar un tamaño considerable. Con su gigantesca capacidad de carga, podrán soportar el moldeado de la cúpula, una fase extremadamente crítica. Empezaron a moldear el hormigón en el encofrado de tablas de madera. Pero una sola capa de hormigón puede ceder bajo su propio peso en cuestión de segundos. ¿Cómo hicieron los romanos para construir una cúpula que no fuese ni demasiado pesada ni demasiado ligera, con el riesgo que eso conllevaba de romperse a la larga? Así que prueban con un nuevo método. La misma estructura del domo será objeto de un diseño preciso. La base mide 5 metros con 60 de ancho, mientras que el domo se reduce considerablemente hasta la cima. Se va haciendo más y más fino hasta alcanzar el 1,5 metros de espesor a la altura del óculo. La técnica, que los romanos dominan a la perfección, acabará siendo esencial. En la parte inferior de este hormigón, añadieron unos escalones para redirigir la tensión hacia abajo. La función de estos anillos es bloquear la base de la cúpula para aligerar los laterales. La cornisa es de una robustez excepcional. Resiste al empuje de todos los elementos. Redirigiéndolo en vertical, sin este dispositivo, la cúpula se abriría horizontalmente. Encima de los círculos concéntricos, el segundo nivel vuelve a estar hecho de puzolana, pero sobre todo de piedra pómez. La piedra pómez es un material extremadamente ligero. Este es uno de los secretos de los constructores romanos. La aparición de la piedra pómez revolucionará la construcción de monumentos. De origen volcánico, la piedra pómez abunda cerca del monte Vesubio y en la bahía de Nápoles. Es una aliada impagable en las construcciones monumentales. Este material se transportaba fácilmente cientos o incluso miles de kilómetros y se empleaba en todo el imperio.
La piedra pómez está cada vez más presente en el hormigón romano conforme nos vamos acercando a la abertura central del óculo. Pero hay otro invento que también va a contribuir a aligerar el peso de la cúpula. Construyen con puzolana, piedra pómez y toba, pero sobre todo con fragmentos de vasijas de barro o vasijas de barro enteras. Es una técnica que también vemos en otros monumentos romanos. Esto quiere decir que la estructura está plagada de agujeros. Hay burbujas de aire presentes alrededor del óculo, en una extensión de 1,5 metros. Estamos muy lejos del hormigón macizo de la cornisa del domo. Este reparto de las cargas en la estructura es la clave que permite entender cómo pudo ejecutarse una cúpula de 43 metros de diámetro hace 2000 años y sin las tecnologías actuales. Pero el emperador quiere que este templo consagrado a los dioses sea casi eterno. Así que se barajarán todas las ideas para aligerar aún más el domo. Por ejemplo, un elemento que el pueblo romano considera puramente estético, pero que para los constructores es mucho más importante. En su interior hay unos casetones, o sea, unos huecos. Hay 140 casetones en total, orientados hacia el óculo, la abertura central. Aunque también cumplen una función decorativa. Ante todo permiten aligerar el domo. Le retiran material. Los casetones logran aliviar todavía más la masa si cabe, y además contribuyen al impacto visual del interior. Los casetones tienen realmente las dimensiones perfectas. Son 140, es decir, que hay 28 por hilera, repartidos en 5 hileras. Estas excavaciones siguen siendo un enigma a día de hoy. Su perfección es motivo de pasmo. ¿Cómo hicieron para tallarlos a semejante altitud con tanta precisión? ¿Les dieron forma directamente al colar el hormigón? ¿Tenían moldes prefabricados? En todo caso, las decenas de casetones son una ayuda inestimable, en particular en la fase crítica del hormigonado. Al crear estas cavidades, también se acelera el secado del hormigón. Estos 140 casetones, distribuidos con precisión milimétrica, siguen siendo en gran medida un misterio. Pero lo que se adivina es que debieron de jugar un papel clave en otro elemento fundamental del Panteón de Roma, el increíble óculo que lo corona, una abertura de cerca de 9 metros. Hipnotiza a todo aquel que entra en la rotonda, y es que el óculo permite dirigir la luz solar hacia los astros pintados en los casetones según las diferentes estaciones. Lo más seguro es que hubiera unas estrellas de bronce en los casetones porque aún se conservan unos puntos de fijación. A lo mejor cumplían una función, por ejemplo, la de indicar la hora del día. Los rayos dan indicaciones sobre la temporalidad, pero sobre todo ofrecen un espectáculo divino. Una vez al año, el 21 de abril, inundan de luz al emperador, mientras el resto de la rotonda se halla en penumbra, al no haber más aberturas. El 21 de abril es el aniversario de la creación de Roma. Ese día preciso, el sol posicionado en el cielo iluminará durante unos valiosos minutos al emperador según se adentra en la rotonda. Los rayos del sol lo iluminaban un poco como si fuera un dios solar. Es una forma muy simbólica de inscribir al emperador en la historia de Roma, casi en su mitología. Este juego de luces fue concebido mucho antes de colocar la primera piedra. El Panteón ha sido construido orientado hacia el norte, con la idea de que los rayos del sol del 21 de abril impactaran en sus puertas de bronce. El óculo ha sido realizado en previsión de este espectáculo, pero, al igual que los 140 casetones, desempeña un doble cometido. El óculo es un factor clave en la construcción del domo, ya que por primera vez una cúpula de 43 metros de diámetro prescindirá de la tradicional clave de bóveda. Esto permitirá a los ingenieros reducir considerablemente la masa de la cúpula. Para conseguirlo, diseñan una abrazadera circular extremadamente compacta. Es un aro rígido, de ladrillo concretamente, y que ha sido hormigonado. Una vez instalado, ayudó a mantener unido el conjunto. En la práctica desempeña el papel de una clave de bóveda. El óculo es de una perfección absoluta. Sus dimensiones han sido calculadas al centímetro. Es imposible hacerlo mejor que como lo hicieron ellos. Es una estratagema que ya ha dado sus frutos, pero nunca en tales proporciones.
Cuando llega el momento de desprender la armazón de madera, una vez finalizada la cúpula, los romanos se enfrentan a una gran incógnita. ¿Qué pasará? ¿Se desplomará el domo? Según las estimaciones, pesaría cerca de 5.000 toneladas. ¿No será demasiado grande el óculo con sus 9 metros de diámetro? ¿Aguantarán el impacto los pilares de la rotonda? Dan un salto mortal sin red y se salen con la suya. Por primera vez, los romanos han elaborado un domo como no se había hecho nunca antes. Todo ese mortero tan espeso se ha convertido en un monolito. Este bloque compacto reparte toda la presión entre los 8 imponentes pilares dispuestos en los muros de la rotonda. Es una proeza sin precedentes y que ilustra el increíble saber hacer de los constructores hace 2000 años. La cúpula del Panteón es la viva imagen de la genialidad romana. En los siglos venideros, el domo sobrecogería a la humanidad con su belleza mística. Se cuenta a los visitantes que la cúpula es sin duda obra del diablo, que si no, no se entiende, que ningún ser humano puede haber hecho algo así. Da muy mala espina. Miguel Ángel dijo que era obra de un ángel, así que hay explicaciones para todos los gustos. Hay quien asegura que ni la lluvia se atreve a penetrar en la rotonda a través de su óculo. En realidad, los romanos crearon todo un sistema de desagüe con aberturas hacia unas galerías subterráneas que salen del edificio. El suelo es ligeramente convexo, entre 20 y 30 centímetros más alto en el centro. Es decir, que hay una pendiente imperceptible, pero suficiente. Como el suelo es de mármol, el agua tiende a fluir lentamente hacia el exterior. Unas pequeñas perforaciones en el suelo de mármol permiten igualmente evacuar las lluvias demasiado abundantes. Todo ha sido pensado por anticipado en este panteón. Representa el ingenio romano en todo su esplendor. Este edificio se convertirá en un modelo para todos los arquitectos que tratarán de rivalizar con sus ingentes dimensiones. Algunos incluso están convencidos de que si la cúpula ha aguantado 2000 años es porque encierra otro secreto. Es la única que está así de intacta, la única. No hay otro ejemplo en el mundo, ninguno. Para explicar este misterio se barajan múltiples hipótesis, pero la más popular es la de Viollet-le-Duc, el legendario restaurador de Notre Dame de París. Afirma sin ambages que la cúpula le debe su estabilidad a la misma técnica de construcción que se empleó en los muros de la rotonda. Viollet-le-Duc creía que se habían instalado unos arcos de descarga en la propia cúpula para repartir la tensión entre los 8 puntos principales. En el siglo XIX, el misterio que envuelve la solidez de esta cúpula sigue vigente. Según Viollet-le-Duc, su excepcional longevidad solo se puede explicar por la presencia de arcos dentro del hormigón romano que distribuyen la presión entre los pilares de los muros de la rotonda, aunque para poder demostrarlo tendría que excavar. La habían aligerado usando hormigones cada vez más ligeros y piedra pómez. Y luego estaban esos arcos de descarga, por eso se habría mantenido la estructura. Otro francés quiere llegar al fondo de esta teoría sobre los arcos del domo que supuestamente repartirían la presión. Y así, 13 años después de la muerte de Viollet-le-Duc, Georges Sedan obtiene la autorización para investigar directamente en el Panteón, cosa que nadie había logrado hasta la fecha. Había una larga tradición de arquitectos franceses que venían a Roma a medir y dibujar los monumentos de la antigüedad para desentrañar sus misterios y su historia. Y este estudioso trabajó extensamente sobre el Panteón. En 1892, Georges Sedan se halla en la cima del monumento y escarba el domo para conocer por fin el misterio de su estabilidad desde hace 2000 años. Rascando en la superficie del domo, consiguieron diferenciar varios arcos. Un arco mayor, sostenido por 3 arcos menores. Y cuanto más avanza en la investigación, más ramificaciones descubre. En realidad, el domo está lleno de arcos, o sea que el restaurador de Notre Dame tenía razón.
Eran unos arcos estructurales que reconducían el peso de la cúpula hacia las partes más resistentes. Georges Sedan corrobora la teoría de Viollet-le-Duc, para el que unos arcos de la cúpula distribuyen las cargas, igual que los arcos presentes en los muros de la rotonda. Se diría, pues, que uno de los más viejos misterios de este antiguo monumento ha sido esclarecido por fin. Pero es un espejismo, como se descubrirá un siglo más tarde. La cúpula será sometida a nuevos estudios y las sucesivas investigaciones sobre los arcos van a desconcertar a los arqueólogos y trastocar todas sus teorías. Cuando analizamos los arcos, descubrimos que tenían formas irregulares. Para desempeñar su papel estático, los arcos tienen que ser rigurosamente idénticos. De lo contrario, hay un riesgo de deformación. Si no fuera perfectamente homogéneo, se vendría todo abajo. El francés Georges Sedan pensaba haber dado con la clave de la excepcional longevidad de la bóveda. Era un error. El domo aguanta perfectamente gracias a su confección a base de diferentes hormigones y su peso aligerado. Aunque se equivocó en este particular, realizó otro hallazgo extraordinario, este completamente válido. Durante la excavación aparecieron unas marcas en algunos de los ladrillos del Panteón. Para Georges Sedan, el templo dataría de un periodo mucho más tardío de lo que se había imaginado. Los ladrillos del monumento no eran ladrillos fabricados en tiempos de Agripa, sino durante el reinado de Adriano. No hay solo 1 o 2 ladrillos del reinado de Adriano, hay muchos más. Así que Sedan dirá, todo lo que se pensaba era falso. No es el Panteón de Agripa, sino el de Adriano. Agripa, cuyo nombre está inscrito en el Panteón, no sería el inspirador de este templo. El yerno del emperador, un genio militar cuyo nombre figura en la inscripción del frontón, no es el constructor del templo. El Panteón se construiría más de 100 años después. Cuando entras desde la plaza y ves que pone Agripa, piensas, pues lo habrá hecho él, pero ¿qué va? Esto trastocaría por completo la cronología del monumento. Causó un gran revuelo en el mundo científico, ya que había tenido que venir a descubrirlo un francés, por si fuera poco un estudiante de arquitectura, después de siglos creyendo que era el templo de Agripa. Este descubrimiento decisivo reconduce las investigaciones de arqueólogos e historiadores y plantea una cuestión. Si se trata del Panteón de Adriano, ¿dónde está el de Agripa, que, según los textos, se encontraba en este mismo emplazamiento? En los años 1894 y 95 llevaron a cabo unas excavaciones y hallaron los cimientos del Panteón de Agripa. Todas las certezas anteriores se tambalean a la luz de estas nuevas revelaciones, y es que en el lugar del panteón que conocemos, antes se alzaba un primer panteón. El escenario que cabe imaginar es el siguiente. Un primer panteón con una celda circular de 58 metros de diámetro, más o menos. Con un pronaos, unas columnas rematadas por un arquitrabe y un frontón como el del panteón que conocemos. Este primer panteón es más ancho y cuenta con 10 columnas delanteras, es decir, 2 más que el actual. Los muros son de una roca que también se utilizará en el nuevo panteón, el travertino. Es un material extendido y abundantemente usado, pero que tiene un punto débil: se desintegra con el fuego. Esto mismo es lo que ocurre durante los grandes incendios de Roma de los años 80 y 110, que arrasarán con los monumentos y edificios de la ciudad. El caos se apodera de la capital. Miles de mujeres y hombres mueren en sus casas, pasto de las llamas. El material con el que se construyen las casas privadas es el adobe, que se incendia con bastante facilidad. El primer panteón de Agripa no es inmune a los múltiples incendios que se desatan. Acaba en ruinas. Para el emperador Adriano hay que reconstruir el monumento, pero exige mucho más que una restauración. Decidió derribarlo de una vez por todas para reconstruirlo con materiales nuevos.
Y ahí es cuando aparece la famosa cúpula, que no existía previamente. Pero entonces, ¿por qué se menciona al general Agripa en el frontón? ¿Cómo es que Adriano no deseó figurar en él? Es un hombre que no tiene la ambición desmedida de otros emperadores, que todo lo destruyen y reconstruyen en su empeño por imponer su firma en todas partes. Adriano no solo hace gala de una modestia insólita para un emperador romano, también es uno de los más interesados en la arquitectura, es una de sus pasiones, por eso se implica activamente en el diseño del edificio. A él le debemos la presencia reiterada del número 7. El 7 es el número de días que tiene la semana y el número de astros que conocen los romanos. El templo estaba realzado. Se accedía subiendo 7 escalones. Era el equivalente latino de un podio. En la planta baja, por supuesto, hay 7 capillas abiertas. Los anillos que rodean la cúpula también ascienden a 7. Curiosamente, la cifra también está presente en las columnas del pronaos. De los 8 pilares de la fachada, 7 son idénticos, pero hay un octavo de un color diferente. La columna que está a la izquierda del todo, si miras el pronaos de frente, es tirando a rosada, porque es de granito rosa. ¿Por qué añadieron una columna distinta a las otras? ¿Fue así originalmente? ¿Qué les llevó a usar otra clase de granito? La respuesta a todas estas preguntas se halla tras el fin del Imperio Romano. Los monumentos de la ciudad fueron vandalizados durante varios siglos. El mármol de los templos y los adornos de bronce fueron arrasados, del mismo modo que se sustrajeron bloques de piedra enteros para construir nuevos edificios. Roma era una cantera a cielo abierto. Sin embargo, el Panteón se libró de los numerosos saqueos. Y la razón es que la Iglesia se adueñó de él en el siglo VII de nuestra era. El Papa, Bonifacio IV, convierte el Panteón en un lugar de culto. Aún hoy sigue siendo la iglesia de Santa María de los Mártires. El Papa Urbano VIII emprende incluso una transformación del monumento. En el siglo XVII construyeron unos campanarios en los 2 ángulos. Se los comparó con unas orejas de burro. Se burlaron de ellos porque, evidentemente, en un principio fueron muy polémicos. Hay quien dice que desvirtuaban por completo el monumento. El Panteón quedaría desvirtuado, pero era un mal menor. No todos los edificios de Roma han gozado de los favores de la Iglesia. Los edificios son abandonados a su suerte, basta con ver el estado actual del Coliseo. Si la Iglesia hubiera apadrinado el Coliseo, hoy estaría en perfecto estado. Pero la Iglesia le va a jugar una mala pasada al Panteón. En el siglo XVII, el Papa Barberini comete un daño irreparable. Decide retirar las tejas de bronce que el emperador Adriano había hecho colocar en el pronaos. El objetivo es fundir el valioso metal para hacer cañones. En su día se armó un escándalo, hasta tal punto que se acuñó un dicho: Quod non fecerum barbari, fecerum Barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. A fin de cuentas, era un atentado grave contra el patrimonio. A la vista del clamor popular, Barberini encuentra la ocasión para redimirse, y es que una columna, la de la izquierda del todo, amenaza con venirse abajo en cualquier momento. Hace un tiempo que solo se mantiene en pie gracias a un muro de ladrillo y el Panteón entero corre peligro. Así que el Papa se erige en Salvador y decide requisar una columna similar que forma parte de otro edificio, situado a unos pocos metros. La operación es un éxito. El Panteón está a salvo. Barberini inscribe en él para siempre su sello personal. El emblema del Papa es el emblema de la familia Barberini, o sea, la abeja. Los 2 campanarios acaban siendo retirados de la techumbre y el Panteón recobra su fisionomía original. Pero esa octava columna sigue siendo un misterio. Según las investigaciones más recientes, proviene de unas antiguas termas que estaban a escasos metros. Y es que el Panteón se hallaba en el centro de un monumental complejo acuático construido por Agripa, tras el cual se alzaba una basílica dedicada al dios del mar, Neptuno. Tan solo ha sobrevivido este bloque que flanquea el Panteón y que conmemora las batallas navales que libró victoriosamente Agripa contra Marco Antonio y Cleopatra.
Este era el Stagnum, un inmenso lago artificial rodeado de jardines en el que se celebraban grandes fiestas náuticas. Aquí sabemos que se alzaban las primeras termas monumentales de Roma, de las que apenas queda nada hoy. La posición del Panteón en medio del conjunto desconcierta a los investigadores. Una nueva hipótesis ha ido reemplazando las ideas previas. Inicialmente, el templo habría sido concebido como un caldarium, un espacio de baños, las termas de Agripa. El primer panteón de Agripa no sería un templo para los dioses, sino una gigantesca sala para darse baños con agua caliente. Al construir un panteón en lugar del caldarium, Adriano pervierte el proyecto inicial. Las termas de Agripa son abandonadas y el gran caldarium que iba a ser el panteón es reutilizado como templo de todos los dioses. El destino de este monumento es comparable al de la propia arquitectura. Simplemente extraordinario. De caldarium para tomar baños calientes a templo de los dioses, pasando por lugar de culto cristiano, hasta hoy, que es el monumento más visitado de Italia, con 9 millones de visitantes anuales. Xtorix, suscríbete.